recibir ahora con gran gusto aquí, Vale, en estudios y en vivo, al asesor presidencial en temas internacionales, analista además, columnista Álvaro Padrón. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a ti. La vez anterior que estuviste aquí en la radio, advertías que teníamos que, si se me permite ese concepto vulgar, teníamos que ponernos las pilas para que el crimen organizado no avanzara a tal punto de comprometer a la democracia, de infiltrarse en los partidos. Y como sé además que sabemos que tenés un enorme conocimiento de lo que pasa en Brasil, una primera reflexión de lo que está pasando ahí, en este momento, una situación política de extrema gravedad vinculada a esta guerra, planteada en esos términos, guerra al crimen organizado y al narcotráfico, y con las disputas, con las tensiones políticas asociadas a este evento. Sí, es como una tormenta perfecta, ¿no? Y que no ocurre solo en Brasil, está pasando en Ecuador, con un gobierno apenas asumido, con mucha fragilidad institucional, en Perú, en donde estamos también en una transición complicadísima. Yo te diría que es a esta altura un elemento de escala global, obviamente en las regiones donde más nos importa, y yo creo recordar, tenés una memoria increíble, pero si fue así que lo conversamos, la necesidad de tener una estrategia regional, ¿no? Porque si hay algo que queda claro, que esto no es un fenómeno país por país. Y una de las principales asimetrías que tiene los estados para enfrentar esto es la escala. Y solo pensando en este famoso uruguayo que se dedica a eso y que no sabemos bien dónde está, aunque los paraguayos ahora dicen que está en Bolivia, no sé si vieron la última imagen y su aparición en un video, también asusta. Asusta lo que acabamos de ver en Brasil, pero asusta también esa otra imagen de gente armada hasta los dientes. Sí, porque ahí está la transnacionalidad del crimen. Exactamente. ¿No? Y de hecho tenemos fronteras que cualquier experto te dice está totalmente perforada. Además. Total. No, y además mencionábamos, hoy lo hablábamos fuera de micrófonos con Daniel, ¿no? También el accionar de estos grupos tan enormes, ¿no? Que se tienden como tentáculos también en distintos países, y mirábamos lo ocurrido en Río en las últimas horas. Y ustedes saben además que desde Brasil es donde se generó alguna de las bandas que hoy tienen ese carácter transnacional, que operan incluso dentro de las cárceles y que han generado una identidad. De hecho, esa imagen de Marcet con su equipo hace referencia a una de las bandas que es brasileras. Entonces, el primer comando de la capital. Claro. Lo que digo es, no podemos enfrentar un fenómeno transnacional solamente con políticas nacionales. Es imprescindible tener políticas nacionales, pero cada vez es más necesario, como en otras áreas, con el cambio climático también. O sea, nos pasó con la pandemia. Lo internacional pasa a ser política interna. Esa es una de mis preocupaciones de cómo, y por eso les agradezco el espacio, porque en realidad esa sensación de que lo internacional es algo que pasa afuera ya es viejo. Necesitamos conectar lo que pasa en el mundo, no solo económicamente, que estamos más acostumbrados por el precio del petróleo, por el dólar, por no sé qué. Bueno, ya vemos que algo tan doméstico que entendíamos puramente de escala nacional como la seguridad se ha transformado en un tema por lo menos regional. Sí, ¿nos tiene que preocupar esto que estamos viendo en Río con Comando Vermelho? Sí. El que crea que Uruguay está vacunado, puedo seguir con otros temas, ¿no? Por ejemplo, la polarización en la política. Este espectáculo que acabamos de ver en la elección de Argentina, que nos asusta mucho por la forma en que se incorpora el insulto, la agresión, la incapacidad de dialogar, que no es solo de Argentina, es a esta altura de escala planetaria. Esa sensación de tener a Uruguay como fuera de esos riesgos es un gran error. La excepcionalidad uruguaya, que no tengo dudas, es que hay características propias de nuestra sociedad, pero la idea de excepcionalidad es muy peligrosa porque nos impide prepararnos para. Y con esto que estamos hablando ya ocurrió, porque nosotros creíamos que esto acá no nos iba a pasar. Y los niveles de violencia, la articulación que hay hoy en los barrios, pero vinculado a la estructura más grande, porque después vemos el microtráfico, pero detrás hay una cadena como si fuera de producción, en donde hay un lugar donde se planta, en América Latina, hay un lugar donde se produce, hay un lugar donde se acopia, que pasó a ser, entre otros, Uruguay, hay un lugar donde se consume, que es el norte, porque paga mejor, y después hay un lugar donde se lava el dinero. Y eso también somos nosotros. Entonces, si no observamos esa cadena y pensamos cómo actuamos frente a eso, solo estamos atrás del último, digamos, símbolo, del último fenómeno
que es el que vemos en la calle, lo que le llamamos el delito menor, el microtráfico. Atrás hay un aparato gigantesco que tiene carácter transnacional. Entonces, lo que estamos viendo en Brasil es algo que ya nos involucra. Es como si estuviéramos viendo, no sé, el comportamiento de una empresa transnacional que al mismo tiempo tiene una filial en Uruguay y que, por lo tanto, lo que haga en su país matriz nos va a terminar impactando. Sí, y hablas de la necesidad de una coordinación regional. Lo que sucede allí es que hay enormes diferencias entre los países. Me imagino que también habrá que tomar en cuenta los sesgos ideológicos de cada uno de los gobiernos. ¿Por qué? Supongo que vas a ir en esa línea, me imagino. La región está atravesando una circunstancia de debilidad institucional como nunca antes, probablemente, ¿no? O sea, ¿la región en sí es un problema hoy por hoy, desde tu punto de vista? Sí, estás tocando un punto clave, ¿no? Que es cómo trabajar en la diversidad. ¿Qué margen hay para procesar, digamos, consensos y posiciones lo más comunes posible en un ámbito de mucha diversidad, en algunos casos, diría hasta de contradicciones potentes, ¿no? Acabamos de tener este episodio de intervención externa. Ganó Trump, dijiste vos. Sí, de Ganó parte Trump. del gobierno de Estados Unidos en dos casos muy paradigmáticos. Son nuestros dos vecinos principales, ¿no? Es increíble, ocurrió al mismo tiempo, por eso nos tiene que importar tanto también, ¿no? Porque no estamos hablando de algo abstracto, es lo que está pasando en las elecciones y en el ámbito económico y político de los dos principales países para Uruguay. Entonces, al mismo tiempo tenemos, por un lado, una intervención que es económico-financiera en el caso Argentina, comercial en el caso brasileño, porque fueron los aranceles, pero el hilo conductor es una intervención política. O sea, el objetivo es explícito, además, si hay algo que no se le puede reclamar a Trump, que no sea transparente y claro, ¿no? Él dijo, bueno, yo quiero ayudar a un gobierno en Argentina con el que comparto, es mi amigo, es más, agrega, si no gana, se olvidan de nosotros. Entonces, y en el caso de Brasil, lo mismo, ¿no? Intervengo porque, fíjense que no tiene nada que ver con el argumento que está usando con otros países, que es el déficit comercial. En el caso de Brasil, Brasil le compra mucho más a Estados Unidos de lo que le vende. Entonces, ese argumento que ha usado para todo el mundo, Trump, de que se abusan de la generosidad norteamericana y Estados Unidos le compra mucho más a los demás de lo que les vende, en el caso brasileño no funcionaba. Entonces, fue explícito, él lo dijo, estoy haciendo esto para sancionar a una cacería de brujas que se está haciendo contra un muy buen presidente como fue Bolsonaro. Necesito que ustedes lo saquen de la cárcel, lo sé qué, lo permitan competir. Pero es increíble porque el resultado fue exactamente el contrario. El comportamiento de los gobiernos fue exactamente el contrario. El caso de Argentina, Milei fue apoyando esa intervención, tomándola como un buen dato. En el caso de Lula, Brasil, fue diciendo esto es inaceptable. Y el resultado también fue el contrario, porque en el caso de Argentina, el amigo ganó y fue clave lo que pasó. Eso hay que entenderlo pues si no, todo el mundo dice no se entiende lo que pasó en Argentina. A mí me parece muy natural lo que pasó en Argentina. La gente tenía miedo a lo que pasaba el lunes, después del domingo. El crack financiero, económico, y bueno, y el otro dijo, los voy a ayudar, porque se están muriendo, recuerden esa frase, claro, porque sí, se están muriendo. Y si no gana, dejo de ayudarlo. Después tuvo todo ese entrevero de si se refería a las elecciones dentro de 2 años o ahora, pero el efecto fue directo. En el otro caso fue al revés, porque al amigo lo terminó de enterrar. Miren que la situación en el sentido político en Brasil es increíble cómo cambió en 3 meses. Se activó el mecanismo del nacionalismo brasilero, cosa que podría haber pasado en Argentina. Algunos lo decían. Recuerden el contraste que hubo siempre entre los gobiernos de Argentina y la idea de que los intervinieran de afuera. Perón fue famoso hablando de la no intervención norteamericana. Entonces, había una historia detrás que podía justificar la interpretación de que la reacción de una parte de la población iba a ser nosotros no permitimos que intervengan en una elección de una manera tan directa. Bueno, no pasó al revés. En el caso de Brasil, sin embargo, la ayuda al amigo terminó significando lo contrario. Hoy Bolsonaro es un cadáver político. Y Lula ha aumentado a tal punto la aceptación popular que decidió en pleno viaje anunciar que se presenta. El cumpleaños de él fue hace 2 días y lo hizo en el marco de decir me siento mejor que nunca, con 80 años,
y están por primera vez haciendo un escenario de ganar en primera vuelta. Estamos hablando de octubre del año que viene. Entonces, es muy interesante ver cómo un fenómeno que es casi calcado, en el caso de Brasil, agréguenle la sanción a algunos funcionarios, evitando la visa, o sea, para Estados Unidos, pero al final, con mucho pragmatismo que hace Trump, primero en la ONU se cruza con Lula, le dice, bueno, tuvimos muy buena química, y ahora en Malasia tuvieron una reunión absolutamente concreta, donde se plantea el tema de arancelario y se plantea también de parte de Lula que se levanten esas medidas. Entonces, estamos en un mundo de ese estilo y en una región, repito, que está siendo impactada directamente, nos pegan los costados, ¿no? Es como cuando uno siente que las balas te están pasando al lado. Sí, totalmente. Y mirando a Argentina y los resultados también electorales, están estos cambios en el gabinete que se fueron dando en estas últimas horas y el nombramiento de Pablo Quirno como nuevo canciller argentino. ¿Qué podemos esperar? Más allá de que las relaciones sean entre presidentes y demás, pero eso es otro actor clave en el tablero por lo pronto. Es que esa es la clave. Y me engancho con lo que decía Daniel, porque en realidad es la interpretación de cómo trabajamos en la región para tratar de tener, por ejemplo, como decíamos hace un rato, una política común o esfuerzos comunes con relación al crimen organizado. Te puedo seguir sumando, en primer lugar, la necesidad de tener respuestas comunes a los espacios de integración. Estamos... Fíjense, todos los países que nombré somos parte del Mercosur. El Mercosur es chiquito, pero justo están todos los que nombramos. No mencioné a Paraguay, que les aseguro que también es un lugar, por algo, todo el tema de Marcet empezó allí. O sea, ahí hay, todos sabemos, sobre todo en la triple frontera, un caldo de cultivo para este tipo de organizaciones criminales. Entonces, el Mercosur está pasando por un momento muy particular, con un desafío gigantesco en cuestión de días, porque tiene que ver el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo soy de los que piensa que ese acuerdo le salva la vida al Mercosur. Ah, sí, ¿pensás eso? Porque pero no desde el punto de vista comercial, ahí hay otra discusión. Porque la pregunta es, si el acuerdo con la Unión Europea le salva la vida al Mercosur, el no acuerdo, ¿qué puede significar? Le pegan la línea de flotación. ¿Sí? Y eso hubiera pasado en la cumbre de Montevideo, sí, cuando todavía era presidente Luis Lacalle Pou. Si no hubiera habido ese episodio de la visita de la presidenta de la Unión Europea y del avance del acuerdo, la posición de Argentina era salir del Mercosur. Ajá. Y no lo pudo hacer porque el éxito de una de las cuestiones, digamos, más buscadas por los dos bloques, pero que hay que entenderla en este momento geopolítico. Porque alguien dice, pero 25 años negociando, ¿por qué ahora? Porque el mundo está muy complicado, el mundo se está cerrando. Vos das como un hecho que se firma, porque el otro día escuchaba a la vicecanciller afirmar que probablemente tengamos, y apelaba a la metáfora navideña, ¿no? En el arbolito va a estar el acuerdo firmado, pero ahora viste que Francia otra vez la emprende. Sí, asegurarlo nunca es posible, pero yo nunca vi tantas posibilidades de que ese acuerdo ocurriera como ahora. Y repito, tiene que ver con el contexto geopolítico. Europa está desesperada por tener alternativas que la saquen de la dependencia exclusiva de Estados Unidos en todos los planos, militar, económico, energético. Claro, nosotros no vamos a hacer una solución para todo eso, pero es una sensación de que al menos empiezan a tener una diversificación de sus relaciones. Pero te agrego, y esta es una noticia de ayer, se está hablando mucho de la fecha 15 de diciembre. Sí. Y tiene que ver con el momento en que el Consejo Europeo, recuerden que hay un mecanismo por el cual Europa puede sortear el consenso absoluto. Eso es lo que está. Por eso el acuerdo es solo comercial y no de las tres partes, que es más político y de cooperación. Entonces, eso es lo que hace que pueda ser viable. Y por qué, insisto, así de importante como es para el Mercosur, quizá suena muy dramático lo que digo, pero les acabo de poner el ejemplo de lo que pasó hace un año, cuando teníamos la cumbre aquí en Montevideo y estábamos todos pensando que Argentina rompía con el Mercosur. Y por lo tanto, si fue tan determinante que el acuerdo con la Unión Europea de alguna manera abriera, junto con también una flexibilización que se tuvo para que Argentina pudiera tener no un TLC con Estados Unidos, sino un conjunto de mecanismos que le facilitaran el comercio de algunos productos, ese proceso ha hecho que el Mercosur tuviera un movimiento en la dirección correcta, importante para Uruguay además, que nunca lo podemos lograr solo, eso tiene que pasar en la medida que hay acuerdos más grandes. Entonces, ese proceso es el que ha puesto en otro lugar al Mercosur. Por supuesto, eso se tiene que confirmar. Si no se confirma, el nivel de frustración, no solo para nosotros, para Europa también. Para Europa significaría demostrar que no logra un acuerdo con ninguna región importante
y por lo tanto que sigue dependiente de la relación casi hoy bilateral con Estados Unidos. Entonces, hay sobre todo razones políticas para que el acuerdo se firme y voluntad política. Si me preguntan, una obsesión de Lula. Lula ha puesto este tema como casi determinante para la relación con Europa, y él tiene un vínculo muy particular con los líderes europeos y una capacidad de influencia, y en la coyuntura, por eso todo tiene que ver con todo, de haber logrado lo que logró con Trump, facilita mucho que también el diálogo con Europa no genere una contradicción. O sea, Europa no estaría haciendo un acuerdo con una zona que provoca la reacción de Estados Unidos. Y siempre piensen en ese marco general que hay detrás de todo esto, que es la disputa entre China y Estados Unidos, que es la que organiza esta época. Y entre otras cosas, eso también tuvo que ver con la intervención en Argentina. No se crean que es solo ayudar a un amigo. Miren que ahí hay negocio detrás, y el principal es sacar a una parte de América Latina de la relación privilegiada con China. Sería el momento, Álvaro, en que están dadas todas las condiciones, por lo menos las más cercanas a la firma en estas. Yo creo que sí, y es el mejor momento también para actuar con cierta capacidad de articulación, y ese es el papel de Uruguay. Y no estoy diciendo de casualidad, y acá me estoy refiriendo al gobierno anterior, la capacidad de haber sido sede del momento en que eso ocurrió. Y recuerden la foto. Y además recuerden la foto en donde el presidente Lacalle Pou invita al presidente Orsi a que sea parte de esa cumbre. Todo eso es Uruguay. Hay que cuidar mucho eso. Es un valor enorme para trabajar internacionalmente. Pongan atención en el discurso de Orsi en Naciones Unidas. Empieza y termina su discurso con este mensaje. Empieza hablando de esa característica de Uruguay y termina ofreciendo a nuestro país como un espacio de diálogo, como un articulador, como un país que además lo puede hacer porque lo practica hacia adentro. Me van a decir que justo en estos días andamos entreverados, pero bueno, hay que cuidar que en la política internacional estas imágenes nos permitan ser mucho más relevante de lo que el tamaño económico de población nos permite. Entonces, por eso es tan importante. Vamos a estar dentro de pocos días en la CELAC, la cumbre CELAC Unión Europea. CELAC es América Latina completa, con el Caribe, es decir, son 33 países, y Uruguay va a presidir la CELAC, ya está en la Troika, lo preside Colombia, pero lo va a presidir a partir de abril del año que viene. Estamos presidiendo Sudamérica, que es el Consenso Brasilia, y en el mismo momento que presidimos la CELAC el año que viene, en el segundo semestre nos toca el Mercosur. Y yo les aseguro que en esto que acabamos de escribir hace un rato, cuando hablábamos de los problemas internos de los países, bueno, la estabilidad de Uruguay, el respeto, la historia de Uruguay termina apareciendo para toda la región como el mejor para conducir esos procesos. No nos tocaba el Consenso de Brasilia, después de Ecuador, ¿se acuerdan cuando vino el presidente Noboa, hizo el traspaso? Sí, claro. Imaginen, en orden alfabético, entre la E y la U hay un montón de países, sin embargo todos dijeron, queremos que sea Uruguay. Hay que aprovechar eso y hay que hacer que eso lo entienda la gente común en Uruguay. Que no parezca la frivolidad de viajes, de cócteles, eso que de alguna manera muchas veces asocia a la política internacional. No, nos va la vida en esto, hasta por esto que hablábamos al principio de poder resolver los temas de seguridad. Ni les hablo ya de los temas económicos, comerciales y de producción. Entonces, ojalá la política internacional entre mucho más a las agendas de la sociedad, entre otras cosas a través de los medios, y podamos hacer de eso una política pública democrática, compartida por el país y sobre todo de largo plazo. Álvaro, también hemos hablado en forma reiterada de las cuestiones geopolíticas. De hecho, acabas de mencionar que ahora todo está muy en ebullición con este asunto vinculado a Cardama, y detrás también hubo consideraciones geopolíticas, porque se entendía de la intención de China ya no solo de armar 2 barcos de guerra, sino más bien de poder posicionarse mejor en la región a través de Uruguay. En consecuencia, todo tiene que ver con todo. ¿Dónde ubicás entonces la política exterior uruguaya de aquí a futuro, considerando que esos polos siguen existiendo y cada vez en forma más acentuada, o sea, China y Estados Unidos? ¿Cuál es el curso de Uruguay? El curso de Uruguay es el equilibrio. Nosotros tenemos que evitar la trampa de estar con unos o con otros. Esa es una trampa que le hace muy mal a los países, porque en realidad esta no es una guerra fría.
algunos dicen es una nueva Guerra Fría. No, acá no hay una discusión como había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el capitalismo y el socialismo. Acá hay intereses. Y China son las carmelitas descalzas. O sea, tiene una política exterior muy inteligente, con una imagen de ganar, casi filosófica, les diría, y sin embargo produce un efecto que para nosotros es desastroso, que es la primarización, más que la relación con Estados Unidos y con Europa. Miren lo que les digo, ni que hablar con la región. Lo único que nosotros producimos con valor agregado en clave industrial, se lo vendemos a la región. Y un poquito, por el lado de los servicios, a Estados Unidos, por todo el tema del software y demás, algo a Europa, casi nada a China. Ellos nos compran esencialmente bienes primarios. O sea, la relación con China, que ha estado en crecimiento en toda América Latina, ha fortalecido la primarización de nuestra región. Hasta por una política pública china, que es no producir nada en China que consuma agua dulce. Exactamente al revés de lo que hacemos nosotros. Arroz, celulosa, carne, soja, lácteos. Todo tiene como hilo conductor el agua dulce. Entonces, la estrategia de China es comprar a otros que hagan ese esfuerzo, ese disparate ecológico, y dedicarse, además, a lo que produce un valor agregado que luego, cuando tenés los términos de intercambio, estás teniendo una simetría gigantesca. Entonces, se sobredimensionó aquel entusiasmo por un acuerdo con China en su momento. Pero es que ese es el problema de algunas discusiones sin contexto. Ahí fue donde dijiste aquello de que Brasil es la nueva China, ¿no? Pero por supuesto, porque para nosotros la relación con Brasil implica una complejidad mucho más amplia en el tipo de productos que vendemos. Con Brasil podemos hacer cadena de producción, por ejemplo, lo que hacemos con autopartes. ¿Por qué se creen que hay fábrica aquí de autopartes? Porque es un acuerdo con fábricas brasileras y argentinas. Entonces, la industria uruguaya depende exclusivamente de la región, la industria argentina también. Y ahí respondo a algo que dijiste hace un rato. ¿Por qué se creen que hay tanta retórica polarizante de presidentes y luego, al final, en las declaraciones, no en las declaraciones, sino en la vida hay acuerdos? Porque la base material de nuestra región no se rompe con discursos. Esto lo enseñaron los alemanes y los franceses cuando el acuerdo del carbón y el acero para formar la Unión Europea no fue una lógica comercial, fue evitar volver a matarse. Y para eso necesitaban un acuerdo de base material que les impidiera volver a tener una guerra. Aquí en la región ya se construyó una base material que ningún presidente, ni el que discuta más como Milei, ni el que se pueda pelear más como Lula, van a evitar. Entonces, y eso es muy importante para Uruguay. Siempre piensen, por eso Milei nunca se refirió de manera despectiva a Uruguay, ni a su presidente, ni al gobierno, que por supuesto no comparte su ideología, porque entre otras cosas hay muchos empresarios argentinos con grandes inversiones en Uruguay que les aseguro influyen mucho en Milei para decirle, con Uruguay no te metas y con Brasil tampoco. Entonces, tiene que haber un espacio para la retórica y vamos a escuchar en cada cumbre discursos muy altisonantes, pero al final las cosas terminan teniendo un cauce y si no, miren esto que hizo Trump con Brasil, cómo a una velocidad impresionante pasó de tener casi un enfrentamiento irreversible a terminar ahora en un abrazo y diciendo, bueno, lo de los aranceles se arregla, lo otro también, y además tengo muy buena química con Lula. La clave es el equilibrio, como mencionaste. Sí. Entonces, Álvaro, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.